Cuando mi mamá se desaparece, yo ver a mi papá de esa manera, yo sentí odio hacia mi mamá. Y no cualquier odio, que yo soy testigo. Mi esposa lo sabe. Yo sentí odio. Y lo más difícil de la vida es que era cristiano. Pero no tan solo eso, predicador. Pero nunca pude predicar sobre el perdón. Bendiciones, bendiciones de lo alto en esta preciosa tarde. Y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y que el Señor nos haya preparado muchas cosas en este año. Gloria al Señor. Estamos el día de hoy, recuérdense que le vamos a dar continuidad a un tema. Hablamos del perdón y vamos a hablar y a seguir hablando de lo que es el perdón y la importancia que tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la valentía para perdonar. Valentía para perdonar. Y tenemos un invitado en este día. ¿Cómo así que tenemos un invitado? Tenemos un invitado, José, en este día, y es el ministro Jairo Durán. Oh, yo soy el invitado. Tú eres el invitado porque, gloria al Señor, él va a hablar y va a dar algunos testimonios de qué le ha pasado y demás. Un testimonio, ¿verdad? Entonces, gloria al Señor, vamos a arrancar. Bueno, a ver. A la oración. Amén, sí, vamos a orar para que Dios siga obrando de manera súper especial. Padre Celestial, Dios de amor y misericordia, te honramos en esta preciosa tarde, Señor, porque tú has sido más que bueno con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te pedimos que en esta tarde, Señor, tú te glorifiques y que tú trates con cada una de nuestras vidas y que nuestro espíritu pueda ser más que reedificado por causa de tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Valentía para perdonar. ¿Por qué le llamamos valentía? Porque no nace de nosotros. No nace de nosotros, en verdad no queremos, porque nuestra carne nunca va a querer que nosotros estemos de acuerdo con Dios, con las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, vamos a hacerle una pregunta al ministro. Vamos a hacerle una pregunta sobre ese testimonio que él tiene. Oh, ¿Por qué tú dirías que tuviste valentía con respecto a ese testimonio de perdonar? ¿Por qué tú dirías que fue una valentía de tu parte, sin entrar al testimonio todavía? ¿Por qué tú dirías que fue una valentía de tu parte? Porque depende la persona a quien tú vas a perdonar, la cercanía que tú tienes con esa persona. Entonces, porque por ejemplo, por decir algo, un Juan de los Palotes viene y te ofende. Un Juan de los Palotes, una persona que tú conoces muy poco o que tal vez te importe muy poco, de momento te ofende. Y tal vez te dé, qué sé yo, como dicen por ahí en un término coloquial, tal vez te dé maní el perdonarlo o el pedir perdón. Pero claro, hay personas que son tan cercanas a ti que en el momento dado que tú entiendes que esa persona te hizo algo, como que el grado de ofensa o del sentimiento es mucho más fuerte. Entonces tú necesitas de mucho valor para poder pedir perdón o para poder perdonar. Eso es armarse de valentía. Exactamente. O sea, por ejemplo, una persona en la calle te puede decir algo. Te puede decir, oye, tú eres qué sé yo, una persona, tú no sirves a alguien, por ejemplo. Que una persona te diga, tú no sirves para nada. Uh-huh. Y tal vez tú digas, a mí eso me rebala. Pero que te lo diga tu pareja. Sí. Que te lo diga tu papá. Que te lo diga tu mamá. Que te lo diga una persona muy allegada a ti, que tú amas. Que te lo diga un hijo. Que te lo diga alguien cercano, que tú no estés esperando que esa persona sea la que te diga a ti que tú no sirves. Sí, exacto. Entonces ahí la película cambia. Entonces las cosas son diferentes dependiendo quién es la persona que te ofende. Entonces, cuando se trata de eso, ahí sí realmente necesitamos valor
para poder perdonar a ese tipo de personas. No, y que también el mismo Jesús Bueno, no habla de eso bastante en la Biblia. Si no perdonamos, lamentablemente. bueno, que hay un dicho por ahí que dice que, por ejemplo, que cuando alguien te apuñala por la espalda, lo que te duele no es la puñalada, sino que cuando tú te volteas, tú ves quién es que tiene el cuchillo. Sí. Entonces, esa es la realidad de la vida. O sea, a veces no es la ofensa, a veces es quien te ofende. Exacto. Sí, así es. Y nosotros tenemos más que ser valientes, así como pusimos el tema de esta tarde, la valentía de perdonar. Ser valiente y sacar fuerza de donde nosotros no la tenemos para nosotros perdonar a esa persona que tal vez sea algo sencillo para nosotros. Sí. Sea algo sencillo tal vez para otra persona, pero a nosotros nos dolió. Hay cosas que a veces también aparentan ser sencillas, pero realmente traen consecuencias. Y dejan las secuelas. Claro, porque por ejemplo, los matrimonios discuten siempre por cosas que no tienen sentido, cosas sencillas. Como la discusión comienza a veces hasta por quién tiene la razón o no. Y por los regueros. Pero, sí, siempre es como por cositas por los regueros. Que a veces no tienen como valor moral o importancia o algo como persona, como ser humano, sino por sencilleces de la vida. Así es. De momento, por ejemplo, yo escuché un cuento una vez, dos personas, una pareja, que tenían 50 años de casado y ellos nunca habían tenido una discusión. Nunca habían ¿Cuántos años de casado? 50 años de casado. Vayan copiando. Nunca. Cojan, esos fueron 50 años. Sí, dale. Sí, 50 años de casado. Y dice que ella nunca habían tenido una discusión. Entonces, en una entrevista, le dicen, ¿y por qué ustedes nunca han discutido? No, porque cada vez que yo me sentía mal, mi mamá me dijo una vez que cuando tú te sintieras mal, fuera y hiciera una muñeca. Y dijo, ¿cómo así? Sí, que me pusiera a tejer y cosiera y hiciera una muñeca cuando yo me incomodara. No que explotara con mi esposo, sino que... Entonces cada vez que yo me molestaba con él, yo hacía una muñeca. No, yo tengo el cuarto lleno. Entonces. Y dice él, y él le dijo, mi amor, pero tú nunca te has enojado conmigo porque yo nunca he visto... muñeca. Que tú hayas tenido ninguna muñeca. Dice, no, lo que pasa es que yo le he vendido todas y con eso es que... La va vendiendo, la va haciendo y la va vendiendo. Claro, yo le he vendido todas y con eso fue que nos compramos el terreno allí. El asunto es, si uno hiciera una muñeca cada vez que se enoja, no cupieran en la casa. Sí, así es. Entonces, gloria al Señor. Vamos entonces, Jairo, a hablar de tu tema, ¿verdad? De este tema que pusimos el día de hoy. La valentía para perdonar. ¿Qué te hizo a ti llenarte de valor? ¿O cuál fue lo que detonó? Realmente, mire, esto es un poco penoso para mí el hablar de esto, porque yo siempre he sido una persona muy no me acostumbro a abrir mucho en lo personal con la gente, porque muchas veces cuando tú te abres con muchas personas, la gente toma las informaciones y lo que hacen es que tú le pones arma en la mano para destruirte a ti mismo. Pero en este caso he peleado, he luchado, he orado a Dios, y Dios me hizo sentir, como estamos hablando acerca del perdón, de hablar de este testimonio que nunca lo he expuesto en público, pero en este momento sí quiero hablar sobre eso. Realmente todo inicia, yo vengo de un matrimonio, o sea, mis padres, un matrimonio disfuncional. Mis padres se separaron después de 22 años de casado, de 22 años de matrimonio. O sea que yo tengo 16, pero uno no... La gente a veces cree que ya yo pasé de los 5. Dicen que el que pasa de los 5 no siempre, pero mentira. Realmente uno no sabe lo que va a pasar en el camino, el futuro, uno no lo conoce.
y dice un dicho por ahí que el corazón de Uyama nada más lo conoce el cuchillo. El asunto es que yo vengo de un matrimonio disfuncional donde mis padres se separaron cuando tenían 22 años de casado. En el tiempo en que ellos se separan, yo tengo alrededor de 19 a 20 años, o sea, ya yo era una persona mayor de edad. Pero nosotros somos 5 hermanos. De los varones, yo soy el mayor. Yo tengo una hermana que es mayor que yo. Pero ya en el momento en que mi papá y mi mamá se separaron, mi hermana no vivía con nosotros. Ella hija, hermana mía de madre, y vivía ya con su papá. Resulta que tengo cada hermano nos llevamos 3 años. O sea, yo tenía 19, el que me sigue a mí tenía 16, el otro tenía 13 y el otro tenía 9. Ese tenía 9. A ese yo le llevo 10 años. Bueno, el asunto es que en ese divorcio fue chocante para mí. ¿Por qué? Porque hay cosas que los adultos, que las parejas manejan, que los hijos no se dan cuenta. O sea, hay personas que tienen problemas dentro del hogar, pero los hijos no se dan cuenta que hay un problema dentro del hogar. ¿Por qué? Porque ellos no quieren dañar la mentalidad de los hijos, no quieren causarle ningún daño mental o psicológico, pero mantienen eso en secreto. Pero en el caso mío, parece que había una situación secreta que yo no lo sabía. Para mí todo marchaba bien, todo estaba bien. Pero de momento, mi madre se va de la casa. Ahí viene una situación difícil. Pero hay personas que se separan, ¿verdad? Y tú sabes dónde vive tu mamá y tú sabes dónde vive tu papá. Sí. Pero mi mamá se fue sin decir nada, sin decírselo a nadie. Dejó toda su ropa, se desapareció. Mi papá la buscó en la policía, la buscó en los hospitales, porque pensábamos que le había pasado algo, no que se había ido. Pasaron años y yo no sé nada de mi mamá. O sea, tú sabes lo que es terrible tú pensar, no saber nada de una gente. Sí. Si se murió, si le pasó algo, no tener noticia de esa persona, y más siendo tu madre. Yo no sabía nada, mis hermanos no sabían nada. ¿Qué pasó? Eso trajo situación dentro de la familia. Mi papá tampoco sabía nada. Mi mami no sabe. Que dejó toda su ropa, todo, no se llevó una blusa, la que tenía puesta. Se desapareció del mapa. Pasa 1 año, pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 4 años y no sabemos nada de ella. Mis hermanos, eso le afectó en sus estudios. Sí. Yo como hijo mayor, mi papá se tuvo que hacer cargo de nosotros 4. Mi hermanito más pequeño tenía 9. Entonces yo tuve que aprender a cocinar a la mala, porque veía a mi papá mi papá tenía un negocio. Entonces él tenía que levantarse a las 3 de la mañana, ir para el mercado. Cuando iba al mercado tenía que estar a las 7 de la mañana en el negocio, preocuparse porque yo o mis hermanos se fueran a la escuela. Cuando llegábamos de la escuela, era el mediodía, tenía que bajar a cocinar para que cuando lleguemos de la escuela encontrar la comida ahí. Luego irse para el trabajo de nuevo, lavarnos la ropa, todo ese tipo de cosas, sin decir una sola palabra, sin quejarse, sin hablar ni en bien ni en mal de mi mamá. Es una cosa difícil. Yo veía a mi papá en esa situación y yo dije, bueno, tengo que ayudar a papi en que sea a cocinar. Ya yo era cristiano. Yo dormía en la iglesia. Yo tenía como 3 años durmiendo en la iglesia. Pero cuando mi mamá se va, yo tuve que irme para la casa para apoyar a mi papá y a mis hermanos. Mis hermanos dejaron de estudiar. Porque cuando yo le pregunto al que me sigue a mí, me dice que él no puede pensar bien, que él no puede estudiar porque él tiene como esa situación, ese pensamiento en la cabeza, y eso lo bloqueaba. Y ellos dejaron todito de prepararse, dejaron de estudiar, dejaron la escuela, para que usted vea a qué grado le afectó eso. Pero no tan solo ese grado, sino que eso trajo un patrón psicológico que lo seguimos todito. ¿Cuál fue?
a la falta de una madre, por ejemplo, nuestra inclinación sentimental siempre ha sido hacia las mujeres mayores y con hijos. Para que usted vea, por ejemplo, yo me casé con mi esposa, pero mi esposa es mayor que yo y es madre. Porque ella tenía una hija cuando yo la conocí. El que me sigue a mí se casó con una mayor que él y también es madre. Mi otro hermano se casa con una mucho mayor que él y también es madre. Mi hermanito más pequeño no se ha casado, pero la novia que tiene es madre. Hay que romper con esos patrones. Entonces, ¿qué estamos viendo? Hay un patrón psicológico de que estamos buscando no solamente una relación sentimental, sino también llenar el vacío de una madre. Wow. Entonces, no tan solo eso, sino que a veces uno se siente bien cuando esa persona te trata como un hijo. Ay, 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 ay. Para que usted vea los problemas que traen esa situación a veces. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el dilema o el asunto de la valentía, del perdón? ¿Dónde vino el asunto? Cuando mi mamá se desaparece, yo ver a mi papá de esa manera, yo sentí odio hacia mi mamá. Y no cualquier odio, que yo soy testigo. Mi esposa lo sabe. Yo sentí odio. Y lo más difícil de la vida es que era cristiano. Pero no tan solo eso, predicador. Pero nunca pude predicar sobre el perdón. Hasta que Dios no te sanó. Entonces hoy yo puedo hablar de eso. Hoy estamos hablando un tema acerca del perdón. Pero lo puedo hablar porque Dios tuvo que restaurarme. Sí, así es. Y yo le estoy hablando, yo tengo 16 años de casado y eso sucedió cuando yo era soltero. Pero, ¿dónde vino el perdón? Después que yo me casé y tenía hijos. El perdón vino al inicio de mi matrimonio. El asunto es que mientras yo estaba en esa situación, odiando a mi madre, yo seguía ministrando, seguía predicando, seguía yéndome en gloria. Y tal vez, como yo, hay muchas personas hoy en día, personas que están ministrando y danzando y hablando en lengua y haciendo y creyendo que Dios lo va a utilizar en milagros y haciendo cuantas cosas y recibiendo de que revelación, pero cuando en realidad hay algo que el Espíritu Santo, como iba trabajando día a día en mi vida, cada vez que yo predicaba y hablaba de la palabra, yo tenía que traer a mi madre al recordatorio. ¿Por qué? Porque yo estaba hablando cuando hablaba de Dios como padre. Y muchas veces tenía que decir la palabra que aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo, Dios te recogerá. Pero esa palabra yo me la decía a mí mismo. Esa palabra yo me la predicaba a mí mismo. Y había momentos en los que Dios me decía, tú tienes que resolver esa situación. Sí. Pero yo decía, ¿cómo la resuelvo si yo no sé dónde está mi mamá? Pero no era mi justificación, en realidad yo no quería resolverla porque había mucho odio dentro de mí. Sí. Pero el odio no vino de que porque mi mamá y mi papá se separaron. El odio no vino por eso. Fue creciendo. Te voy a explicar dónde vino el asunto, pero lo que no quiero entrar como tan de lleno, porque lo que yo quiero que usted entienda, porque no quiero dar los detalles en el proceso de divorcio, pero a veces hay cosas que la gente debe conocerla, debe entenderla. ¿Por qué? Porque tú tienes esas personas que tienen una relación también tienen hijos que sufren consecuencias que pasan dentro de los matrimonios. En el caso mío ya yo era un adulto, yo tenía 19 años, pero mis hermanos eran adolescentes. Y yo me preocupé, aunque yo tenía 19 años, yo no era tan maduro como ahora. Tenía falta de conocimiento, tenía situaciones realmente que me faltaban. Y uno, teniendo su madre joven, porque mi mamá es joven. Mi mamá me tuvo a mí cuando ella tenía 14 años de edad. O sea que mi mamá lo que me lleva a mí son 14 años. ¿Y cuántos matrimonios no hay que se llevan? Mi papá le lleva 10 años a mi mamá. Pero la causa del divorcio no vino por la edad. No vino por esa situación.
Entonces, yo quiero que ustedes, para que ustedes entiendan por qué vino mi odio hacia mi propia madre, el asunto es que al yo no saber lo que estaba pasando dentro de mi casa, ellos lo mantuvieron en secreto para que sus hijos no sean afectados psicológicamente. Al mantenerlo en secreto, los hijos entienden que todo está bien. Pero ya mi papá y mi mamá tenían años separados dentro de la casa. Ya tenían tiempo que estaban pasando esa situación. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el error más grande que cometen, yo entiendo que si tú te vas a separar de tu pareja, te lo aconsejo, es que se dividan. No que sigan bajo un mismo techo. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá seguían como que todo estaba bien. Mi mamá seguía cocinándole a mi papá. Mi mamá seguía lavándole a mi papá. Mi papá seguía manteniendo la casa normal, manteniendo a su familia. Ahora no había intimidad. Ahí era lo único que estaban separados en la cama. Pero después todo seguía normal. Entonces, para la gente de la calle, para la gente que lo ven, para ellos, ustedes están juntos. Entonces, ¿qué sucede? Pero sentimentalmente, ustedes saben que están separados. Pero entonces, ¿qué hace cada quien? Vive vida sentimental separadas. Entonces, la mujer entiende que no tiene compromiso contigo en cuanto a lo sexual se refiere. Y el hombre entiende que no tiene compromiso contigo en cuanto a lo sexual se refiere. Eso significa que él tiene la libertad de estar con quien él quiera y ella tiene la libertad de estar con quien ella quiera. Entonces, ¿qué pasa? Eso nada más lo saben ustedes. Pero los que están en la calle, los hijos que ustedes tienen ahí, no lo saben. Entonces, cuando una persona de la calle te ve con alguien que no es tu pareja, ahí viene el problema. Entonces esa persona dice, oh, pero fulano le está haciendo infiel a fulana. Pero para ustedes están separados. Entonces, pero la gente se queda callado y simplemente lo que hace es que lo comenta. Pero el comentario no llega a ti. La gente no te dice, mira, yo vi a fulano con esta mujer. Para que tú le expliques, no, él puede hacer lo que él quiera porque él y yo estamos separados. Y tal vez tú tengas que explicarle a esa gente. Pero las personas no esperan esa explicación, sino que las cosas corren. Entonces, de momento, una noticia de esa llega a un hijo. Y más si el hijo es adulto, si tiene conocimiento. Porque si es un bebé, no sabe lo que está pasando. No. Si es un niño de 5 o 6 años, no sabe lo que está pasando. Pero ya una persona de mi edad, que tenía 19 años, escuchar de que mi papá tenía otra mujer y escuchar de que mi mamá andaba por ahí con otro hombre, eso me causaba problemas. Y eso me dijo que me hacía entender, porque yo conocía a mi papá como un hombre trabajador, un hombre honesto, un hombre honrado y un hombre que provee para su casa. Nunca nos faltó nada como familia. Mi papá fue un hombre luchador. Pero mi mamá también, una mujer trabajadora, emprendedora, una mujer tremenda. Pero de momento surgen cambios en ella. Mi mamá, que me aconsejaba a mí que no me juntara con fulano y con fulano porque la juntiña me podía hacer daño. Ella yo la veo juntándose con personas que dentro del sector son señaladas. Pero ya mi mamá está bebiendo con ella, está compartiendo con ella. Y yo decía, pero esa no es mami. Entonces ya yo veía una actitud y una forma que estaba caminando mal y que iba a terminar mal. Entonces todas esas cosas yo las estoy viendo y estoy hasta peleando. A veces yo llegaba como cristiano al fin, que veía a mi mamá de que en la entrada de la casa, de que con un grupo de mujeres oyendo música y bebiendo romo con Sevenó. Eso yo decía, esa no es mi mamá. Yo tengo 20 años conociendo a mi mamá y ella no es así. Entonces algo está pasando. Y yo hasta me enojaba. Y yo, mami, pero deje ese coro y ese asunto. Y ella creía que era por yo estar de religioso, pero era porque yo no veía a mi mamá en esa situación nunca. Pero las cosas que estaban pasando que yo no sabía, imagínense, tomaron vidas diferentes. Mi papá ni siquiera casi estaba durmiendo en la casa, estaba durmiendo en un negocio que él tenía por ahí. Y yo no entendía. Yo digo, ¿cómo que papi que descuida a su mujer? Y yo no veía eso, pero no entendía tampoco. Resulta y viene el caso que un día estoy enfrentando yo una situación, después que mi mamá ya se separaron, se fue. Yo estoy enfrentando una situación económica muy difícil.
Ya estaban Ya nacidos. estaban mis hijos y estoy enfrentando una situación económica a tal punto que aún siendo creyente, siendo cristiano, a mí me llegó un momento en que se me fue la mente. La resistencia de la mente, no aguanto, se rompió. A tal punto, yo les voy a contar esto, pero realmente no. Yo duré 3 días fuera de mi casa. 3 días que no dormía. 3 días durmiendo en una parada de onza. Mi esposa me llamaba al celular. Yo encontré 102 llamadas perdidas cuando lo encendí. Ella no sabía nada de mí. Eso era algo ilógico. 3 días sin bañarme. 3 días con el uniforme del trabajo donde estaba, que tampoco fui al trabajo. Lo abandoné 3 días. Fue una situación difícil que yo deseaba morirme. Cuando yo voy caminando así por la calle y me topé con un pastor que me ve y me monta en su jipeta y me dice, pero me llevó al trabajo. Yo no le expliqué nada. Él simplemente se devolvió y me dio una bola y me llevó al trabajo. Allá estoy yo con un bajo encima terrible, pues tengo 3 días sin bañarme y con esa ropa sudada con la que salí. Me suben a psicología y la dueña de la empresa, eso fue en Ferremí, cuando eso era Papaterra, la dueña de la empresa le dijo a la encargada de recursos humanos, que ella es psicóloga, le dijo, habla con Jairo porque algo le pasa. Jairo no es así. Y yo quiero que tú hables con él no como una empleada, sino habla con él en lo personal. Cuando ella me preguntó, me dijo eso mismo, Jairo, mira, la dueña me dijo que hablara contigo, pero en lo personal, porque algo te pasa. Y yo como que ahí volví en sí y le expliqué a ella lo que me estaba pasando. Ellos me pagaron toda la deuda que yo tenía. La empresa me la pagó. Cuando yo le dije todo lo que me estaba pasando, me dieron hasta, mira, tú duraste 3 días, tú abandonaste el trabajo, aquí no deberíamos ni darte nada, pero como tu trayectoria ha sido muy buena, la dueña decidió hacer esto. Y yo lo que hice fue que me mandaron para mi casa, me bañé, volví a los 2 días a mi trabajo como normal y le pagaron la deuda a todo el mundo. Pero mi esposa hizo algo en ese tiempo. Localizaron a mi madre. Ella estaba viviendo en Santiago y mi esposa le dijo lo que yo estaba pasando. O sea, ella de que se fue, que se perdió, fue para allá. No, mi mamá se fue para Bávaro. Ah, ok. En Bávaro, mi hermana se topó con ella después de 3 años. Ella fue a comer a un restaurante y resulta que vio a mi mamá, a su propia madre, trabajando ahí en el restaurante. Ay, santo. Y por casualidad de la vida se toparon. Pero yo me di cuenta después porque ellos mantuvieron el secreto. El asunto es que mi esposa logró contactar a mi mamá. Yo ni me acuerdo Cuando cómo eso fue, ya, pero gloria mi a Dios. mamá estaba viviendo en Santiago. Cuando ella le explica la situación, mi mamá me mandó el pasaje para que yo fuera ya a hablar con ella a Santiago. Yo le digo a la verdad, yo fui, pero era con todo el resentimiento que tenía para yo decirle en cara todo lo que yo sentía. Todo lo que yo quería decirle, yo se lo quería decir ahí. Y yo fui para eso. Pero ella fue porque en la situación que yo estaba, ella quiso ayudarme. Cuando yo llego, las madres conocen, las madres saben. Yo no expreso sentimiento alguno. Yo estoy frío. Pero lo que estoy es loco porque por explotar y decirle tantas cosas. Pero antes de que yo explotara, mi mamá me trata con mucho cariño y amor, el cual yo no acepto. Pero tampoco se lo hago saber como tan así, porque quiero una explicación. Sentía dolor. ¿Por qué te fuiste? Quiero que me explique. Pero parece que ella me escuchó de adentro. Mi mamá me sienta antes de que yo coma, antes de hablar, de darme un consejo, todo. Mi mamá me cuenta la verdad. Me cuenta su historia. Cuando mami me cuenta su historia, me dice, mira, tu papá y yo nos separamos.
Hace tiempo nosotros ya no nos entendíamos, no estábamos viviendo juntos, estábamos separados dentro de la casa, pero yo tomé la decisión de irme porque yo lo que quería era morirme. Yo intenté envenenarme, yo intenté matarme. Yo hablé con mi mamá, mi mamá me está explicando, habló con mi abuela, con su mamá, y le dijo: mami, ¿qué es mejor, morirme o irme? Y la mamá le aconsejó, mi abuela le dijo: mejor que te vayas, porque si te mueres tú nunca vas a volver. Claro. Pero si te vas, tal vez Exacto. algún día puedas recuperarlo. Claro. Entonces yo me vi en una situación como la que tú estás. Yo tenía mucha deuda, nadie me entendía. Ya como tu papá y yo no estábamos juntos, yo no podía apoyarme en él. Me apoyé en mi hija, en mi hermana, que ella la ayudaba, pero llegó un momento en que ya no podía ayudarla. Yeah. Ella hizo mucha deuda, mucho compromiso y tenía demasiada presión. Y entendía que ya estaba de más en el mundo. Mi mamá cayó en una depresión. Yo pude ver esa depresión y pensé que era una trombosis que le había dado. A mi mamá se le torcieron los ojos y se le torció la boca. Y esa situación yo la viví, yo la vi. Pero eso fue en el momento en el que ella estaba depresiva. Incluso en el momento en que me parece que había tomado el veneno, pero el veneno no le hizo efecto y lo que le dio fue eso. Y la gente lo que decía que era un principio de trombosis. Pero fue una situación fea. El asunto es que cuando ella me explica todas esas cosas, mi percepción cambió. Porque yo pude entender. Ella quería morirse al igual que yo. Exacto. O sea, que Dios me hizo pasar lo mismo que ella estaba pasando para que yo pudiera entenderla. Así mismo. Como yo también quería morirme, y ella al ver, cuando mi esposa le dijo eso, ella dijo: necesito hablar con él. ¿Sabe por qué? Porque mi mamá aprendió algo. Mi mamá siempre me ha dicho que ahí la tenemos. Mi mamá está con nosotros y gracias a Dios todos los hermanos ya estamos juntos con ella y pude perdonarla y todo eso en el mismo día que nos reunimos. Pero cuando mi mamá me expresa eso, ella me dijo: lo que pasa es que la gente necesita ser escuchado. Hay personas que se quieren quitar la vida y lo que necesitan es a alguien que lo entienda y que lo escuche. A alguien, ¿por qué? Porque de momento tú tienes un lío de 50 o de 100 mil pesos y tú te quitas la vida, pero aparecen 500 mil pesos para enterrarte. Pero hay personas que ahora mismo se están suicidando por situaciones. ¿Y por qué? Porque la familia le ha dado la espalda. Entonces mi mamá sintió que le dieron la espalda y por eso quería suicidar, quitarse la vida, y lo mejor que hizo fue irse. Lo que decidió fue irse y gracias a Dios tomó esa decisión, porque hoy podemos estar junto con ella. Hoy la tenemos. Tal vez no fue la mejor decisión. La mejor decisión es aguantar el fuerte y echar el pleito. Exacto. Pero no todo el mundo tiene la capacidad. Yo mismo perdí el conocimiento por 3 días. Lo que te quiero dar a entender que Dios me hizo experimentar lo que ella vivió Para que tú pudieras. para que yo pudiera entenderla y pudiera perdonarla. Así es. Cuando mi mamá me dijo todas esas cosas, lo único que yo no pude decir una sola palabra. De todas las cosas que yo quería expresar, que quería explotar, que quería decirle tantas cosas, yo no pude decirle nada más que comprenderla, entenderla y perdonarla. De ahí a mí se me quitó un peso grande, una carga de encima. Fuiste más que Yo valiente. sentí que fui libre. Sentía una carga enorme dentro de mí, porque no es difícil tú odiar a la persona que te trajo al mundo. Gracias a Dios, yo amo a mi madre como nadie. Y es una persona con la cual siempre está para mí y tiene un consejo sabio para mi vida. Hoy yo comparto con ella y no siento simplemente por mí mismo, por haber pensado o sentido ese mal dentro de mí.
pero era por la falta de conocimiento. Exactamente. Porque tú no sabes lo que estás enfrentando. No se justifica, porque de ambos lados, siempre en una separación, el culpable no es uno. El culpable son los dos. Exacto. Ahora, lo mejor en la vida es enfrentar las cosas como se deben. ¿Por qué? Se lo digo. Porque mientras mantenían ese secreto, mientras estaban divididos dentro de casa, mi papá manteniendo la casa como que está todo bien, y mi mamá haciendo las cosas como que está todo bien, pero afuera había un sonido. El sonido afecta tanto el orgullo del hombre como el de la mujer. Porque cuando a ti te digan que tu esposa está con otro hombre, o que tu esposo está con otra mujer, la película va a cambiar. Y yo recuerdo, Michelle, voy a entrar un testimonio dentro de otro. Yo recuerdo que un día estoy con el ministerio Despertar con Cristo. Este era un ministerio que daba serenatas en la madrugada. Nos lo pasábamos, hacíamos una lista de hermanos que íbamos a visitar en la madrugada y le cantábamos serenata. A veces le llevábamos serenatas cristianas a otras personas que eran inconversos y hasta aceptaban a Cristo. Resulta que después de una jornada, como a las 3 de la mañana, me dicen a mí: Jairo, vamos a dar la última serenata, pero te vamos a dejar a ti para que tú elijas dónde. Y yo: vamos para mi casa. Yo no dormía allá, pero le dijo: vamos para mi casa. Resulta y viene el caso que vamos para mi casa, ande mi papá y mi mamá a dar una serenata. Cuando allá canta una hermana llamada Nítida, canta la serenata, veo que abren las puertas de mi casa. Mi papá sale y se pone de rodillas y llora. Y aceptó a Cristo como su Salvador. Yo no sabía lo que estaba pasando, lo que me encontré extraño, porque mi papá me hizo guerra cuando yo era creyente. Mi papá no era muy cosa con eso. Y yo tenía una batalla porque soy el único creyente en mi casa, el único evangélico allá. Y yo recuerdo que ese día mi papá, bueno, se postra de rodillas y acepta a Cristo. Pero cuando él acepta a Cristo, él dio un testimonio. Mi papá dijo que él iba a cometer un error esa noche. Wow. Él fue a matar a mi mamá ese día por lo que estaba escuchando. Fue a fracasar. Mi papá siempre andaba con un puñal encima. Y ese día él fue a matar a mi madre. Y Dios tuvo misericordia. Y cuando cantaron la serenata, todo el plan del diablo se cayó ese día. En el nombre de Jesús. Dios libró de una muerte. Esos fueron los momentos finales. Y después de ahí mi mamá es la que desaparece entonces. Porque ya las cosas estaban llegando a un término muy peligroso. Muy difícil. Y eso puede pasarle a cualquiera. Así es. Eso puede pasarle a cualquiera. Hay personas ahora mismo que están viviendo un infierno dentro de su hogar. Pero tenemos que aprender a solucionar las situaciones como adultos y como personas con la mente fría. Porque si nos llevamos de lo que nosotros sentimos, entonces explotamos de manera difícil y fea. Sí. Así es. Hoy en día, mis padres están separados, pero yo lo amo y lo respeto. Y la decisión que tomaron para mí fue la mejor por asunto de que están vivos. Y mientras hay vida, hay oportunidad. Hay esperanza, claro. Mientras tanto, estamos orando para que vengan a los caminos del Señor. Pero por lo menos están ahí. Sí, así es. Pero así realmente, para tú poder perdonar a alguien, y si necesitamos hacerlo, porque por ejemplo uno como creyente, yéndose en gloria, teniendo raíces de amargura en tu corazón y odio, viviendo en el mismo techo, es terrible. O sea, por ejemplo, el tú hablar de Dios, hablar del amor,
hablar de cómo tú hablas del amor cuando hay odio, si son cosas totalmente contrarias. Sí. No podemos hablar del amor porque el amor de Dios no entra donde hay odio. No. Porque para tú poder dar, tú tienes que recibir y estar lleno. Entonces, cuando tú te llenas de lo que tú estás lleno, eso tú das. Entonces, si tú quieres dar amor, tienes que llenarte del amor. Y llenarte no de cualquier amor, sino del amor de Dios. Y cuando tú tienes odio, tú bloqueas tu corazón y no permite no solamente que el amor de Dios entre, sino que entre el amor de cualquier gente. La persona que acostumbra a guardar odio, es difícil recibir afecto. No recibe afecto. No. Se convierte en una persona vacía. Se convierte en una persona solitaria. Se convierte en una persona que no confía en nadie, ni siquiera en sí misma. Hay personas que no se aman ni ellos mismos porque son demasiado rencorosas y tienen el corazón tan ocupado de odio que no pueden recibir. Ni siquiera el sacrificio en la cruz del Calvario que Cristo hizo tampoco lo reciben. Hay personas que tienen el cielo bloqueado, que sus oraciones no llegan. No tan solo que sus oraciones no llegan, sino que están dando diezmo y ofrenda. Y ese diezmo y ofrenda tampoco tiene efecto. Y te vas a cansar diezmando, te vas a cansar de orar, te vas a cansar de ofrendar, de que para que Dios reprenda al devorador que esté en tu casa. Pero no hay forma de que Dios reprenda al devorador, que Dios reprenda al revoltón, que Dios eche fuera al maligno y lo que está trayendo miseria a tu vida. No hay manera hasta que tú no saques el odio. Por eso es que la Biblia dice que antes de tú echarle ofrenda, si tú te acuerdas que tienes algo contra tu hermano o contra alguien, primero, antes de tú ofrendar o diezmar, primero ve y ponte de acuerdo con tu hermano y luego echa tu ofrenda. Cuidado con eso. Sí, así es. Y como Jairo, eso es terrible, cómo lo aceptaron tus hermanos, esa situación. Aunque yo tengo entendido que tú por ser el más mayor, exacto, tú entendiste la situación y Dios fue que trabajó en ti y Dios, porque fue Dios que te habló, tú te trasladaste allá, pudiste hablar con ella. ¿Cómo lo tomaron ellos? O si lo tomaron igual que tú. O sea, eso no me lo diga a mí, porque ya yo lo sé. No, yo se lo voy a decir al público. Porque no ya es representación del público. Exacto. ¿Cómo lo tomaron ellos? O si ellos también tuvieron esa misma respuesta que te dio tu mamá, para que ellos pudieran sentir ese... Mis hermanos nunca sintieron odio por mi madre. Mis hermanos amaban y estaban locos por encontrar a su mamá. Y cuando mi mamá apareció, esos muchachos se volvieron locos, la vida le cambió. Pero el que sentía odio era yo, porque el que sabía lo que estaba pasando, sí, exacto, era yo era el adulto. O sea, ni por el don tampoco. No. Ellos nunca sintieron nada de eso. Yo lo que quería era que apareciera su mamá. Ya. Incluso hay cosas que ellos se van a enterar ahora por este testimonio. Porque incluso esas cosas yo quise mantenerla a discreción. Sí. Entre Dios, tú y ella. Porque yo vi que ellos estaban sanos. Yo vi que ellos no tenían el problema mío. El que tenía ese problema era yo. Sí, y aunque él no me lo confesó ni me lo dijo directamente, lo que él sentía por su mamá, uno sabe, uno como creyente y persona de Dios, uno sabe cuando hay un fallo, cuando hay un problema. Y por eso yo mejor le dije, ve donde tu mamá. Ve. Y él no quería. Sí, en realidad él no quería. Uno cambia. No, él no quería. Y
Y de verdad yo sé que Dios obró. Mi suegra se llevaba después mis hijos para mi casa. Íbamos donde ella, le damos mucha carpeta, en verdad. Le damos mucha carpeta y vamos allá siempre. La cosa cambió. La cosa cambió. En verdad que sí. Ha sido una columna. Pero está viviendo para Santiago. En Villamella vive. En Villamella y mi papá también. Sí, vive. O sea, que yo lo tengo en la ruta, tiro allí. Sí. Sí, ha sido una persona. A Dios, de verdad que. Sí. Para mí, en verdad, te digo que para mí, yo digo, mi suegra es la mejor suegra del mundo. Sí. Porque de verdad yo no la puedo llamar a ella y decirle, doña, mire, estamos pasando tal cosa con los muchachos. O sea, siempre tiene una palabra para uno. Mi suegra siempre tiene una palabra positiva. Incluso ya me dice mi hija. Y con los muchachos, ni se diga. Incluso, yo nunca le llegué a expresar a mi madre lo que yo sentía. No. Ella se va a dar cuenta ahora cuando escuche este testimonio. Porque realmente ella no sabía lo que había dentro de mí, no, pero usted no le dijo nada después que ella le explicó. Exactamente. Eso fue como una galleta sin mano. Exacto, porque entonces si le explicaba lo que él sentía, ella se iba a poner peor. Exactamente. No, y más cuando nosotros... Ahora, yo creo que ella sospechaba, sí sabía. Porque, ¿dónde que dice el texto? Por razón me explicó, o algo de Dios. ¿Dónde que dice el texto que dice perdonar como los unos a otros? Bueno, no me acuerdo el verso. El libro, no recuerdo, pero verdad que nosotros tenemos que perdonar, porque Dios no, dígame, ¿quién soy yo para no perdonar? Si Dios le dio una oportunidad a ella de que ella reflexionara, iba a intentar contra su vida, que ella es una persona de salvación que está bajo la promesa, porque tú vives orando por ella, ya todo el que está alrededor de ella que es cristiano, también ora por ella, y es una profeta de parte de Dios, es una mujer que cuando Dios la agarre y la alinea a su camino, entonces, ¿quién no somos nosotros para perdonar? Aunque tú lo entendiste después de ya tener muchos años en el evangelio, sí. Porque no somos nadie nosotros para no perdonar, no importa lo que nos hagan, pero no tanto eso que él la perdonara, sino que toda raíz de amargura y cualquier cosita que quedaba, Dios la fue quitando con el tiempo y a través del conocimiento y a través también de él estudiar la palabra, porque no es que tú vas a decir, ya soy sana en un día, donde hubieron secuelas de años atrás y por tal vez lo que pasó, entonces Dios tuvo que hacer un trabajo en él. Y hay una hermana que era de la iglesia donde nosotros nos congregábamos y ella decía, yo no entiendo, pero Michelle es la que más se goza cuando Jairo está predicando. Michelle se goza los mensajes de Jairo. Yo le dije, lo que pasa es que yo sé lo que él está predicando, porque tú no vas a predicar algo que tú no lo has vivido. ¿Me entiendes? Entonces cuando yo lo escucho a él, que él está hablando, yo digo, es que él está predicando lo que él vive. Porque sea así, tú predicas lo que tú has vivido. Por eso es que yo a mi esposo, donde va a predicar, yo no lo dejo solo. Yo siempre ando con él, no, que vamos con una remanada de hermanos. Wow. Nosotros vamos con nuestros hijos y voy yo como su esposa. Es muy raro que yo no pueda ir con él. Tiene que ser algo ya que sean dos compromisos que tengamos que cumplir. Pero yo siempre trato de andar con él por eso mismo, porque yo sé lo que él está predicando. Y mis hijos también. A veces yo no la dejo que grabe. Sí, porque nada más se le escucha la boca a ella. ¡Gloria a Dios! Ay, digo, dice que tú me dañas los videos. Tú me dañas los videos. Yo le estoy ayudando a predicar, ¿verdad, varón? Sí, pero que yo no le doy ya, no, mi teléfono no se lo doy a que no. Sí, porque yo estoy grabando. Ya estoy utilizando el microfonito que para poder oír si tiene que venir a hablarme aquí. Sí, él dice que yo le daño No, pero es así y yo sé que Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros y a cada persona que nos está escuchando y que va a escuchar el mensaje, tratemos de perdonar, porque el guardar las cosas, no importa lo que te hicieron, no importa si fue grande, si fue pequeño y si fue mediano, trata de perdonar. ¿Por qué? Porque te estás sanando tú y vas a sanar a otras personas, porque cuando yo estoy incómodo yo se lo transmito a otra persona. A veces mi esposo llegaba del trabajo y él llegaba mudo y él es así, pero es que él me dice que yo hablo demasiado en el trabajo, entonces cuando llego aquí a veces necesito estar como traerme donde tú encuentras una paz. Y yo lo entiendo porque no es fácil, él brega con números, con su cabeza, con su mente. Entonces tratemos de sanarnos.
llamar a la persona por la cual usted siente algo. Al único que nosotros debemos de odiar es a Satanás. Que sabemos que se refleja en muchas personas que no colaboran, claro, es cierto, pero lamentablemente... Sí, pero un odio que no te afecte. Exacto. Tampoco un odio de que cada vez que tú pienses que el diablo te va a sentir mal y va a coger pique. No, claro. Porque tienes que buscar la manera de que nada te afecte. O sea, que por ejemplo, Ever, que cuando tú pienses, perdonar de tal manera, que cuando tú pienses en esa gente, porque... En el momento en que yo sentía mi odio, cuando yo veía que alguien hablaba de su mamá, a mí no me hablé de mamá, de madre, sí. Háblame de padre. Sí, porque porque yo siempre no podía decir nada de la mía. Exacto. Entonces, sí. es lo lógico, por ejemplo, lo normal es que muchas veces los hijos con quién se quedan. Con la mamá. Con la madre. En el caso mío, fue mi papá. Ay, yo mis muchachitos no Entonces, suelto a nadie. Yo era inclinado cuando yo hablaba de elogiar a un familiar, yo tenía que hablar de mi papá. Sí. ¿Te entiendes? ¿Por qué? Porque fue, aunque mi mamá, mire, con nosotros, en el tiempo que ella estuvo ahí y todavía, en el tiempo que estuvo ahí, nunca se descuidó con nosotros. No. Era una madre ejemplar. Una persona que siempre se preocupaba. Éramos 4 varones. ¿Tú sabes lo que tú bregás con 4 varones? Y el papá de ñapa. 4 pitufitos ahí. Ay, y con sí, unos cicotes y chiquitico una cosa todito. terrible. Dejando zapatos regados, dejando mochilas regadas y esa mujer como un tronco. Lo que empezó de usted para allá fue después que ella se fue. Exactamente. Entonces, Después que se no fue. al papá suyo ahí. Exactamente. Entonces, ese fue el sistema. Eso fue lo que me creó, tú ves, esa mentalidad. Pero el asunto es, y gracias a Dios, mi mamá es una columna que me ha apoyado. Tanto mi papá como mi mamá me han apoyado. Y es débil, Jairo, con sus padres, con los dos. Sí, con los dos, como que nunca ha pasado nada. ¿Tú entiendes? Y gracias a Dios, son cosas que cuando tú decides perdonar, borrón y cuenta nueva. Como que no existió. Como que no eso fue como algo que un error tuyo. Exacto. Porque fue un desconocimiento mío y duró años. Entonces hay personas que le duran años una situación que tal vez tiene una explicación lógica. Que tal vez si tú con madurez lo entiendes y te pones en el lugar del otro, tú lo vas a poder entender. No, y que hay gente así, Jairo, vámonos para mi casa, está bien, pero le llevan Mire. ese rencor ahí. Sí. Exactamente. Aunque no le digan nada, todo lo que hace la mamá le molesta y todo, pero aunque esté con ella y tú sabes por qué hay personas que todavía no han perdonado. Hasta que Dios no lo sane. No, porque todavía no se ha puesto el zapato de la otra persona. Dios me puso el zapato de mi mamá. Cuando me puso el zapato de mi mamá, Te apretó. yo no la pude señalar. Porque mami, cuando Michelle le dijo eso, mami dijo, Está volviendo loca. le está pasando lo mismo que me pasó a mí. Pero mi mamá ya tenía la solución. Ella incluso me dijo, si tú quieres, múdate para acá con la familia. Ay, sí. Oye, porque ella entendía que yo tenía que salir del ambiente. Así, ningún pretamita, ni nadie iba a ir a presionarme, nada de eso. Ella me dijo, ven Ay, que con la le familia que se para acá, aguante. ven con tu Que no te esposa, vayas. ven con tu esposa y tus hijos, ven para acá para que te libere y aquí tú comienzas de nuevo. Se quedó hasta con unos currículos míos y empezaron a regarlo por allá, Ay, sí. buscándome trabajo en Santiago. Gracias a Dios no apareció. Sí, porque yo no me imagino. Eso para que no fuera para allá. No, yo no me imagino porque en verdad hay cosas que uno tiene que pasarla para madurar. Entonces, hoy, tal vez después de casi 20 años que pasó eso, Dios me ha permitido dar ese testimonio. Es porque tal vez hay personas que también estén pasando la misma situación en la que yo estoy pasando. Cuando ven a ver peor. Claro. Exacto, o peor. Exacto. O peor. Y yo lo que quiero es también darle un mensaje a las personas que cuando vean a alguien, escúchenlo y préstenle atención. Porque esa persona que te está expresando ahora el problema que tiene, tú no sabes el error que va a cometer ahorita. Porque si está hablando contigo es porque entiende que tú eres una persona importante para él. Exacto. O para ella. Entonces tiene que escuchar. Tiene que escuchar y no solamente escuchar y decir, sí, está bien. Porque cuando mi mamá le dijo a mi hermana, mira, ayúdame, porque si no yo me voy a quitar la vida. Mi hermana entendió que era manipulación y dijo, quítatela. Porque entendió que era manipulación. Pero no era manipulación, era real.
Mi hermana era la persona con la que mi mamá se apoyó de una manera extraordinaria. Y gracias a Dios por mi hermana. Porque hoy mi mamá también está tranquila gracias a mi hermana. Pero lo que le quiero decir es que en el momento difícil uno no sabe. Claro. Y tiene que saber cómo tú le vas a hablar a una persona que está pasando un proceso. Tenemos que saber cómo manejar eso. Pero para tú entender, a veces tiene que pasar por el proceso. Yo pasé por ahí. Y por eso cuando alguien viene con una situación, yo tengo que buscar la manera de ver cómo yo me convierto en un apoyo para esa persona ahora, sin hundirme yo. Porque también hay veces que somos débiles y lo que hacemos es que queriendo de que ayudar, nos hundimos. Pero tenemos que aprender a apoyar a las personas. Si no lo podemos apoyar económicamente, vamos a apoyarlo en lo moral. Pero vamos a tratar de que cuando alguien llegue a nosotros, saberlo, tratarlo con tacto y con conocimiento y con amor, con paciencia, con mansedumbre y tratar de ponerte un poquito el zapato de esa persona para que tú puedas comprenderlo. Así mismo es. No solamente es decir, fulano siempre está en una, fulano siempre tiene esto, y no se lo diga a la gente en la cara. Por lo menos escúchalo, presta atención, aunque sea como que tú estás interesado. Exacto. Aunque no te interese, entonces tú dirás, entonces eso es hipocresía. El problema es que cuando tú le demuestras a una persona desinterés y tal vez esa persona cree en ti, entonces tú estás afectando la vida y el corazón de esa gente. Entonces póstrate a orar por él, pero vamos a escuchar, vamos a prestarle atención a la gente. Yo terminé con este testimonio, es más largo de lo que usted se imagina, pero pude resumir porque estoy hablando de una situación de años, de tiempo. El tu poder, cuando tú te casas, tú celebras una boda y tú quisieras ver a tus seres queridos ahí. Mi esposa y yo nos casamos y me hubiese gustado poder ver a mi mamá, a mi papá en mi boda. Gracias a Dios mi abuela fue una mujer sabia y llenó ese vacío. Y llenó ese espacio. Ese vacío. Mi abuela fue y se lo gozó ahí, pero yo sé que el deseo de ellos me hubiese estado apoyándome en esa situación, pero a veces hay cosas que la vida no lo permite. Sí. Y uno tiene que ser entendido. Y después de 14 años que hicimos la renovación de votos, lo bueno, tuvimos allá los tuvimos dos. A todos juntos. Allá tuvimos a la doña y al don. Sí, así es. Gloria al Señor por todo y seguir buscando las estrategias, buscando la valentía de cuando sintamos algo por alguna persona, llenarnos de valor y decir que Dios ha sido bueno, aunque hay personas que a lo mejor vayan a ver estos videos o vayan a ver este video, este testimonio y no sean cristianos, pero sí sanarnos. Sí, tratar y buscar la solución de que no se apodere de nuestro cuerpo el no perdonar. Que se apodere de nuestro cuerpo tantas cosas, tantas malicias y tantas cosas fuertes que hay que te pueden hacer daño a tu cuerpo, a tu mente, a tu salud, a tu corazón, a todo lo que tiene que ver contigo. Entonces, tratar de sanarnos y seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque es para nosotros sanarnos. Y si es para nosotros sanarnos, pues eso nos va a alargar la vida. Porque nos estamos perdonando a nosotros mismos y estamos perdonando a otras personas. Y por eso vamos a seguir hacia adelante, juntos y en bendición. Amén. Así es que muchas gracias por escuchar este testimonio. Que Dios siga fortaleciéndonos de una manera súper especial. Bendecimos la vida de José atrás de cámara. Aquí puede seguir esta cuenta también. Donde estamos ahora mismo, entonces, ¿verdad que sí? Así es. La del varón, Juntos y en Bendición, que está en las redes sociales. Usted lo busca así mismo, Juntos y en Bendición, y le va a salir en Instagram, en Facebook, en TikTok. Hasta en sueño.
Varón. Justo y en bendición. Y le va a servir de bendición. Varón, dice mi mamá, Jairo me sale en todos lados. Y cuando yo entro a TikTok, ahí está Jairo. Y cuando yo entro en Facebook, ahí está Jairo. Y cuando yo entro en Instagram, ahí está Jairo. Digo, Jairo, pero yo estoy cansado de oírte aquí y te estoy oyendo en todas las redes. Estoy bendiciendo las redes. Bueno, justo y en bendición. Junto y en bendición. Entonces, yo sé que este mensaje va a ser de mucha edificación, así que vamos a gozarnos y que el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, pues siga acompañándonos hoy, mañana y siempre. Amén. Seguimos adorando el nombre del Señor y comparte este video, dele me gusta y así ya ustedes saben, bendiciones de lo alto para cada uno. Amén. Bye bye. Bendiciones.